Estamos de vuelta aquí en Buenos Días Wall Street. Los mercados han arrancado el mes de febrero con señales que podemos leer como mixtas y un nerviosismo ya en varios frentes. Vemos al petróleo que está subiendo tras nuevas tensiones geopolíticas, los fondos de cobertura que redoblan sus apuestas contra el sector software y vemos a un Bitcoin que es como que vuelve nuevamente a caer mientras se diluye lo que es ese rally post-electoral. En este contexto, por supuesto, hablamos como cada jueves aquí con Robert Kekia. Él es el CFO de Benzinga, quien siempre viene aquí para ayudarnos como a entender cómo se están reposicionando los inversionistas y qué riesgos, pero también oportunidades, por supuesto, se están gestando debajo de la superficie. Robert, bienvenido nuevamente a tu casa, Comercio TV, y por supuesto, muy buenos días. Y cuéntanos también, ¿dónde te encuentras? No, buenos días, buenos días. Otra vez un placer gigante estar aquí con vos y hoy hablo de mi casa de New York. Entonces hoy todavía me quedo en casa en el frío de New York, pero estamos acá como toda semana. Un placer estar aquí otra vez. Gracias, Robert. Y bueno, pues cuídate de ese frío porque las nevadas allá en Nueva York parece ser que todavía están afectando, así es que hay que estar muy bien abrigados. Pero mientras tanto, aquí sí estamos calientitos en Buenos Días Wall Street, con noticias, con información y propiamente con lo que está pasando en la bolsa de valores en los últimos momentos. Sí, sí, Así sí. es, Robert. Robert, por supuesto, arrancamos hablando de geopolítica y cómo eso toca el sector de energía. Y es que el petróleo reacciona ya al alza tras esas declaraciones de Donald Trump sobre Irán. Y aquí la pregunta, desde tu perspectiva financiera, por supuesto, ¿este movimiento es un shock puntual de titulares o es que ya podemos decir que estamos viendo el inicio de una prima de riesgo geopolítico incluso más duradero en los precios del crudo? Buena pregunta. Mira, yo lo vería como a un señal algo mixto, porque sí hay un choque puntual de titulares, pero sobre una base de riesgo geopolítico que viene acumulándose y que el mercado ya está empezando a apreciar de forma más estructural. Las declaraciones de Trump sobre Irán han generado subidas inmediatas del petróleo, de orden de 2 a 3%, lo que muestra lo sensibles que están los traders a cualquier señal de escalada. Pero al mismo tiempo, en los días previos, habíamos visto caídas fuertes cuando se hablaba de negociaciones y desescaladas. Así que los movimientos son muy reactivos a los titulares, para arriba o para abajo. Para un investidor de a pie común, lo importante no es adivinar el próximo titular, sino entender el patrón. Cada vez que sube la probabilidad percibida de conflicto o de sanciones a Irán, el mercado añade una prima de riesgo al barril. Y cuando se habla de diálogo, esta prima se reduce. Mi lectura es que no estamos aún en una crisis tipo 1970, pero sí en un entorno donde la volatilidad geopolítica alrededor del crudo va a ser más frecuente, una volatilidad mayor. Y eso hace más razonable que las carteras tengan o bien exposición táctica a energía o bien coberturadas que protejan frente a subidas bruscas de precios. Entonces, como todo, es un camino en el medio y tomar un cuidado con estos riesgos, porque están hipersensibles para arriba o para abajo. De lo que está pasando, me gustaría que Alejandro me dijera si tiene la segunda pregunta lista. Sí, claro, Vanessa, gracias. Mira, Robert, es interesante hablar de la geopolítica, pero también, pues, lo que estamos viviendo en los mercados dentro de los Estados Unidos en los últimos días o en lo que va de este 2026, porque hemos visto, por ejemplo, el sector de tecnología, donde, pues, muchos fondos de cobertura, lo que se enfocan en lo que es software, ¿verdad? La tecnología, los huge funds, están ganando cerca de 24,000 millones de dólares porque han apostado en corto en contra de las acciones tecnológicas en lo que va desde 2026. ¿Están propiamente aumentando la posición o es que están viendo que el mercado minorista no entiende algo que propiamente se está descontando? Esta pregunta parece la más simple, pero es la más compleja y picante de hace mucho tiempo que tenemos, porque han diferentes teorías sobre esto y hablando, se están manejando el mercado para abajo para crear oportunidades de entrada o también están forzando al mercado abajo
para crear oportunidad para los consolidación, o también que están pensando que es una rotación normal, pero es un punto muy interesante. Me gustó mucho esta pregunta. Mira, los hedge funds no están, hay puntos de verdad. Los hedge funds no están simplemente odiando la tecnología, están haciendo números y concluyendo que muchas empresas de software no justifican las valorizaciones que tenían después del boom de la inteligencia artificial. Llevan alrededor de 24 mil millones de dólares de beneficios en corto en lo que va de año, en un sector que ha perdido cerca de 1 billón en capitalización. Y aún así está aumentando las posiciones bajistas. ¿Y qué ven? ¿Qué están pensando? Márgenes presionadas, crecimiento que se desacelera y modelos de negocio muy fácilmente copiados por herramientas de AI más baratas. Es necesario tener mucho cuidado acá, porque si hay una tesis de largo plazo, como una Microsoft, una Google, y una solidez, esto es un buen punto de inversión. Pero no es solamente, cualquier cosa con el tag de AI, esto ya está cambiado, esto ya está siendo descontado, porque mientras el inversor minorista sigue comprando el cuento de que todo lo que sueña a software y AI va a cambiar el mundo, los fondos se fijan en cosas muy concretas, que es desaceleración de ventas, clientes que renegocian contratos, coste del capital más alto que estamos mirando también, y compañías que prometen AI, pero no muestran monetización real en sus estados financieros. Por eso están especialmente cortos en empresas de software muy genéricas, de automatización básica o con mucho hype y poco flujo de caja, que son los más vulnerables si el ciclo de tipo se queda alto más tiempo del previsto. Entonces es necesario filtrar lo que es un AI con uso concreto que está generando caja y performance sólido, o si está solamente un hype creando un problema para poner un tag de AI. Entonces es un punto, debemos validar nuestras tesis de largo plazo. Robert, y en esa misma narrativa de lo que es tecnología, inteligencia artificial, tras años en los que vemos muchas empresas de software y tecnología, pues se beneficiaron de todo ese entusiasmo por la inteligencia artificial. Vimos un 2025 donde básicamente la inteligencia artificial sostenía el mercado. Pero empezamos a ver ahora que la bolsa está mostrando más bien signos de tensión. Por ejemplo, las acciones de Alphabet, que el día de ayer cayeron fuertemente, incluso después de reportar beneficios de récords, y todo eso porque el inversionista pues se preocupó por ese enorme aumento proyectado en este año que hablaba Alphabet, que duplica lo que fue el gasto de capital orientado a inteligencia artificial al que tuvieron en el 2025. Entonces, definitivamente podemos decir, estamos entrando ya en una fase donde el mercado empieza como a diferenciar esas ganancias reales en todo lo que ha sido la narrativa de inteligencia artificial, y más bien empezar a ver como tal vez valoraciones más basadas en expectativas que en fundamentos como tal. ¿Cómo ves tú incluso al sector tecnológico? ¿Cómo ves esa corrección que se está viendo en este momento? Y un buen punto, y vamos a seguir con la respuesta anterior, porque no es un punto de blanco o negro, hay tonos en el intermedio, y debemos filtrar y caminar para un análisis real y no tomar decisiones de inversiones basadas en nuestras emociones. Debemos no quedar muy frío y mirar cuál es la concretud, cuál es la capacidad de estas empresas de se quedar buenas en el más largo plazo. Entonces, sí, creo que este AI Premium, que cualquier cosa con el título de AI estaba ganando valorización, esto no vamos a mirar con tanta parsimonia como existía. Y creo que estamos entrando en una fase nueva donde el mercado ya no paga lo mismo por la palabra AI en la presentación. El primer capítulo fue de euforia. Cualquier compañía que mencionaría AI generativa veía cómo se expandía su múltiplo sin importar demasiado si eso se traducía en ingresos recurrentes o en beneficios. Ahora empiezan a separarse dos grupos: las empresas que ya están monetizando a la AI con contratos que recurrentes, renovaciones de subidas de precios claros, y las que solo tienen una narrativa de AI. Un buen ejemplo que vemos son compañías de software con resultados sólidos ligados a casos de uso reales de AI. Por ejemplo,
automatización de procesos complejos o análisis de datos críticos, que se comportan mucho mejor que el resto del sector que está sufriendo una corrección muy fuerte. Para un inversor individual, la lección es sencilla. Deja de preguntar, oh, esto tiene AI, y empieza a preguntar, ¿cómo ganamos plata? ¿Cómo ganamos dinero con ese AI? ¿Cuánto y con cuál márgenes? Entonces, es muy importante filtrar estos dos. Entiendo y concordo que cuando miramos las big, large caps que han quedado como recientemente ayer, pero esto son modelos que se prueban en el más largo plazo. Es muy importante filtrar, ¿sí? Porque han también capacidad de generar nuevos productos, nuevas soluciones para sus mercados. Entonces, muy importante filtrar este uso de hype de AI para el uso sostenible de largo plazo de AI. Qué interesante, Robert. Y la verdad que, pues, con todo lo que está aconteciendo ahorita, hay muchos temas de qué cubrir, ¿verdad? La tecnología, el petróleo, pero hay algo más que no queremos dejarlo pasar, el Bitcoin. Porque el Bitcoin está cayendo en este momento por segundo día consecutivo. De hecho, está llegando a pasar el 7% a la baja. Ya está en $67,700. De hecho, ya estamos como un 40 a 45% desde su valor más alto que alcanzó en el mes de octubre. Creo que fue el 5 de octubre cuando estábamos felices y contentos de ver esos $126,000 por Bitcoin. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Este es un movimiento técnico, una crisis de confianza, una señal en que el apetito por el riesgo se está agotando. ¿Qué sucede con el Bitcoin? Nos dolería mucho más esta Bitcoin para abajo si nuestro horizonte de investimiento fue chiquito. Pero nosotros somos inversores sólidos de largo plazo. Entonces, no importa en el corto plazo el Bitcoin, porque tenemos confianza en la tesis de largo plazo. Pero entiendo, porque causa mucha ansiedad mirar un activo como Bitcoin que creíamos que ha sido probado como una reserva de valor en una caída tan fuerte. Pero en Bitcoin ahora mismo se mezclan estos tres elementos, que es técnico, confianza y apetito por riesgo. Entonces, técnicamente venía de un máximo cercano de $126,000 en el año pasado y ya acumula una caída superior a 40-45% con rupturas de niveles clave como 75, 73, 70 y ahora acercándose de este nivel más bajo. Eso activa ventas automáticas y liquidaciones forzadas, o que es una espiral para abajo. Entonces, esa queda es más fuerte ainda y un efecto como una bola de nieve en los mercados de derivados. Al mismo tiempo, hay una especie de crisis de fe por detrás de la tesis, en las narrativas de Bitcoin como un refugio perfecto de valor. Desde las elecciones y las nuevas políticas, el activo ha borrado buena parte de las ganancias asociadas al entusiasmo por un entorno más amigable con las criptomonedas generales. Y por último, cuando ves salida de posiciones especulativas, no solo en cripto, sino también en metales y otros activos de riesgo, lo que te indica es que el mercado en general está reduciendo riesgo, no solo castigando el Bitcoin, pero como venimos a todo equity market. Para un ajo ahorrador, la clave es entender que Bitcoin sigue siendo un activo extremadamente volátil, procíclico y de volatilidad con riesgo. No es un depósito a plazo, es una apuesta de alto riesgo que debe ocupar una parte limitada, pero consciente de nuestro portfolio. Entonces, hablamos de él como se comprobó como reserva de valor para un plazo más largo. No estamos apostando nuestra plata para la renta o la comida del día a día en Bitcoin. Estamos alocando una parte de nuestro portfolio consciente y sostenible en un plazo mayor. Interesante, interesante. Y te quiero comentar, Robert, que de hecho aquí en Buenos Días Wall Street tenemos una audiencia que también hace preguntas. Y hay una pregunta que está viniendo para ti, Robert. ¿Cuál es el siguiente soporte psicológico para observar dentro de los datos que estamos viendo? Sí, los datos mandan un mensaje mixto. Por un lado, cuando está mirando el reporte de DP mostrando solo 22,000 nuevos empleos y en enero sugiere que el mercado laboral, por ejemplo, privado se está enfriando más de lo que esperaban los economistas.
Y por otro lado, cuando miramos una SM de servicios, sigue claramente unas zonas de expansión alrededor de 54 puntos, con actividad fuerte en el sector de servicios encadenado. Entonces, es un Wall Street en general están leyendo como desaceleración controlada de la economía y una debilidad de empleo en general en la economía. Entonces, eso hablando de macrodatos, pero si hablamos hablando de Bitcoin, de cripto, tenemos siempre tener una visión de más largo plazo y una reserva y alocación consciente en un portfolio más largo. Entonces, y no buscando diversificación, pero también debemos entender que se construye un portfolio y esto es una parte que no necesitamos de esta plata en el cortísimo plazo. Muy bien, Robert, interesante. Ahora, por supuesto, continuamos hablando de datos importantes. De hecho, el día de ayer tuvimos el reporte del ADP que mostró que solo hubieron 22,000 nuevos empleos, mientras que el ISM de servicios se mantiene también firme. ¿Qué lectura crees tú que está haciendo en este momento ese inversionista en Wall Street? ¿Está viendo una desaceleración que se puede ver controlada o realmente índices de algo más preocupante para el crecimiento laboral aquí en el país? Sí, esto es un punto que intenté caminar las respuestas, porque en Wall Street muchos lo leen como una desaceleración controlada de la economía, suficiente debilidad en empleo como para que la inflación salarial no se descontrole, pero no tanto como para hablar de una recesión inminente. El riesgo, y esto es lo que preocupa a la parte del mercado, es que esa combinación de crecimiento moderado, no explosivo, y servicios todavía fuertes y precios de entrada elevados en activos financieros, deje a la Reserva Federal menos margen para bajar tipos rápido, prolongando un entorno de tipos relativamente alto que presione valorizaciones. Entonces, para el inversor minorista, ¿qué traducción debo interpretar como eso? No bases nuestras estrategias en que, mismo que bajan los tipos y todo vuelve a subir automáticamente. No debemos pensar así. Es más prudente construir carteras que aguenten en tiempo prolongado de dinero más barato. Entonces, debemos siempre pensar con un plazo, construir nuestros portfolios con un plazo más largo. Qué bien. Bueno, Robert, las preguntas pues están bastante claras ahí. También hay otra más donde se pregunta sobre Tesla y SpaceX, ¿verdad? Porque se habla de una posible fusión entre estas dos compañías, pero desde el punto de vista financiero, ¿sería una jugada estratégica buena, brillante, o es demasiado riesgo incluso para Elon Musk unir estas dos compañías que pues sí son propiamente de él, pero que a la vez son cosas diferentes? Este es un buen capítulo en la novela que desarrolla frente de nuestros ojos, porque podemos hablar muchas cosas, pero es muy interesante. Como entretenimiento siempre es una buena fuente de noticias. Y mira, la posible consolidación entre Tesla y SpaceX es al mínimo un buen entretenimiento, pero creo que se encaja muy bien en la narrativa de un ecosistema más. Pero desde el punto de vista financiero y regulatorio, es una jugada de altísimo riesgo. Sobre el papel, una fusión podría crear una gigante con valorización de mercado combinada por encima como 2.5 billones de dólares, integrando coches eléctricos con Tesla, espacio, AI, robots, y facilitando el acceso de SpaceX al mercado bursátil, que es como tesis de financiamiento es buena, y aprovechando la base de accionistas de Tesla, que entonces va a salir de una posición muy fuerte. También permitirá sinergias en financiación, acceso a capital y proyectos intensivos en CAPEX, en capital de inversiones. Entonces, y una condición más clara de visión tecnológica del grupo como un todo. Entonces, sí, sinergia en financiamiento, sinergia en producción, sinergia en tecnología y en el grupo. Pero el otro lado de la moneda es muy serio también, porque hay una dilución potencial de los accionistas de Tesla, conflictos de interés, posible escrutinio antimonopolio jurídico y una concentración de riesgos operativos enorme en una sola estructura. Además, los reguladores mirarían con lupa cómo valoran activos en SpaceX.
que se habla de un IPO alrededor de 1.5 billones de dólares. ¿Y qué protección real tendrían los minoritarios? Un punto para describirnos esto es estratégico y visionario puede serlo, pero no es un movimiento gratuito o natural. Incluso para alguien como Musk. Sería paso como aumento la complejidad y el riesgo a las inversiones. Así que si algún día se anuncia, el pequeño inversor tendrá que leer con letra pequeña todo que le acontece. Tenemos un ejemplo muy bueno que es GE años atrás, que era un gigante actuando en diferentes sectores, que pone todos sus riesgos en una mega compañía y después fue poco a poco se quedando ineficaz. Entonces, eso es un miedo y un riesgo que podremos tener. Pero no deja de ser un buen punto de discusión y sí, hay buenas potencialidades para muchas sinergias se desarrollar. Y Robert, con ese mercado que ya hoy en día incluso estamos, lo hablábamos, de hecho fue la primera pregunta, ya descontando ese AI premium, ¿no? Como tú decías anteriormente, bastaba que algo tuviera AI para que hubiese un rally propiamente en el inversionista. ¿Cómo podría asegurar SpaceX que en ese caso también al unirse con xAI para poder salir en bolsa con ese IPO, realmente sea algo que no genere solamente ese ruido que atraiga al inversionista propiamente por estar Elon Musk detrás de esto, sino más bien que sea realmente una inversión que le genere propiamente ganancias reales, que realmente sea un buen movimiento propiamente para el inversionista? Mira, buenísima pregunta. Y esto tenemos un buen ejemplo ahora mismo en nuestros trabajos. Es muy fácil para nosotros que estemos en la media, publicación, creación de contenido. Pues la cosa más fácil es creamos contenido usando AI. Pero no lo hacemos ¿por qué? Porque el factor humano por detrás de crear los artículos, la presentación, la visión en la tele, esto que es la creación de valor a través de nuestras empresas. Entonces, al mismo tiempo, por ejemplo, en Benzino, nosotros usamos AI para crear procesos internos mejores, uno. Usamos AI mucho también para desarrollar nuevos productos para ofrecer a nuestros clientes también, como productos de análisis, productos de API, integración a plataformas de datos, nuevas visiones de insights en nuestros datos. Entonces, con esta misma filosofía se podría usar a Tesla y SpaceX. Entonces, desarrollo de nuevos productos, desarrollo de mejores controles y optimización de operaciones internas. Y no solamente resumos o cosas que no van a ser posible monetizar en el mercado. Entonces, son mercados obviamente diferentes, pero la filosofía es lo mismo. Debemos usar AI no solamente por usar AI como disculpa, debemos usar AI para crear más valor para nuestros inversionistas, crear más valor para nuestros clientes y parceros a través de desarrollo de productos, mejores de operaciones que van a quedar en mejores de márgenes operacionales generales, pero no solamente AI por el uso de AI. Entonces, en una empresa de alta tecnología, las oportunidades son inmensas, SpaceX o Tesla. Entonces, hay muchos procesos que pueden mejorar, hay muchos nuevos productos, hay nuevos productos físicos y también de datos, de insights, que pueden ser como servicios para sus clientes. Entonces, deben enfocar el uso de AI en esto, en desarrollo de más valor para sus parceros y clientes, que por consecuencia va a aumentar el valor que agregan a sus inversionistas. Excelente, Robert, excelente. Ahora, ya terminamos básicamente la conversación, pero quiero regresar a una pregunta que nos hicieron en el público propiamente, ¿cuál es el siguiente soporte psicológico para observar? Pero nos acaba de decir que propiamente se refería al Bitcoin. ¿Qué consejo le darías en este momento a aquel que ha invertido en Bitcoin propiamente y ve actualmente cómo se encuentra, en qué nivel está? Mira, la persona que está buscando timing, acertar el tiempo del mercado, esto es una actividad que nunca puede tener suerte una vez, tal vez dos, pero no es algo recurrente y sostenible. Entonces, así, la primera recomendación, si tú te pones, alocó parte de su portfolio en Bitcoin cuando estaba en alto, 120, 126,
debemos siempre nos preguntar, siempre aceptar que eso es un montante que no me quedo a necesitar de esto en el corto plazo. Si tú crees en el largo plazo, la tesis de Bitcoin, no es recomendación que estoy dando, es una opinión mía, pero yo creo en el tesis de más largo plazo. Entonces, es un activo de volatilidad, puedes lo mirar como una oportunidad de dollar cost average, de entrada más barato, porque si tú creías en el activo con una buena inversión a 120, ¿por qué no lo crees a 70 o 65? ¿No? Entonces puede ser una oportunidad de entrada. Entonces así, pero no, por eso no debemos hacer nuestras decisiones con bases en emociones. Para mí, ¿cómo estoy viendo esto? Yo creo en la tesis de más largo plazo de Bitcoin. Entonces, para mí, esto es una volatilidad puntual que miramos, hay un espiral para abajo por la forzación de liquidación de algunas posiciones del auto de robots en generando fondos. Entonces, como yo creo en un valor más largo, yo me quedo con mi inversión, es solo un punto medio. ¿Por qué? Pero en el más largo plazo creo que el valor va arriba de otra vez. Pero si tú estás en una posición que voy a hablar como irresponsable fiscalmente, porque no te puede poner a plata en un activo que, si esto lo cae, ¿cómo voy a pagar mi renta? ¿Cómo voy a pagar mi comida? Entonces, eso es una liquidación de emergencia y esto es la peor cosa que podremos hacer. Entonces, vale la base es que inversión o libertad financiera es una pirámide, se construye de abajo para cima. No hacemos investimentos es una parte, pero la solidez fiscal, debemos siempre gastar menos de lo que ganamos. Después debemos tener una reserva de plata, como 2, 3, 5, 6 meses. Si no tenemos empleo, ¿cómo hacemos? Debemos sobrevivir. Y después hacemos inversiones. Pero esta parte chiquita de inversiones se empieza chiquita y va creciendo. También debemos siempre pensar en portfolio. Parte activos de riesgo, equities, parte en investimentos con bajo riesgo, podemos hacer bonds o otras cosas así. Parte podemos hacer en inmóviles, en construcción, y parte con activos de alto riesgo como Bitcoin. Jamás debemos hacer, YOLO, todo en una parte o en otra. Por eso es un investimento, partiendo de la presupuesto de un investimento responsable y sostenible, esta parte de Bitcoin que se quedó abajo es un punto solo y creo yo que en el largo plazo vamos a tener un retorno como su estatus de reserva de valor. Entonces yo personalmente estoy optimista todavía. Excelente, Robert. Definitivamente, como cada jueves, sí que nos gusta escuchar tu perspectiva. Siempre hablamos de los riesgos que hay, pero siempre también tocas el tema de las oportunidades y la importancia de saber estar educado para saber cómo moverse en el mercado. Robert, Kekia, CFO de Benzinga. Hasta el próximo jueves y muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en tu casa, Comercio TV. Aquí, gracias por todo. Hasta la próxima semana. Gracias por todo. Y me quedo aquí siempre disponible, siempre a ayudar a las personas, porque no es una cuestión de libertad financiera. Eso es para tenernos una vida mejor. Gracias por ello. Gracias, Robert. Y de hecho, esta entrevista me queda muy claro. En México se utiliza un refrán que dice, al toro hay que agarrarlo por los cuernos, y definitivamente lo que está sucediendo. Y de hecho, en Wall Street tenemos ese símbolo del toro, entonces hay que saber cómo tomarlo de buena manera. Muchas gracias, gracias. A ti, muchas gracias. Y con esto, audiencia, por supuesto, breve pausa comercial, pero volvemos con más.